donde se aplica el campo de la biología esta concepción de la necesidad como medio, que establece las condiciones que tienen que darse para en la materia, mientras que el fin está en la definición. Hay una cierta similitud entre la necesidad en las mate-quinsemáticas y la necesidad en las cosas generadas conforme a naturaleza. Así, por ser una línea recta lo que es necesario que los ángulos de un triángulo sean iguales a dos rectos, pero no a la inversa, porque si sus ángulos no fuesen iguales a dos rectos la línea no sería recta. En las cosas que llegan a ser para algo el caso es inverso, si el fin será o es, lo que le precede también será o es, pero si lo que le precede de no fuese, entonces no se tendría el fin o aquello para lo cual, como en las matemáticas, si no hay conclusión tampoco hay principio. El fin es también un comienzo, no de la actividad práctica, sino del razonamiento. También en el caso de las matemáticas es comienzo del razonamiento, ya que en él no hay actividad práctica. Así pues, si se quiere 25 que haya una casa, es necesario que sean hechas ciertas cosas o se disponga de ellas o sean, o en general exista la materia que es para algo, como los ladrillos y las piedras y ha de ser una casa. Pero el fin no es por causa de estas cosas, excepto como su materia, ni la casa llegará a ser por causa de ella. En general, si no hay piedras o hierro no habrá casa o sierra, así como en las matemáticas los principios no serán 30 tales si los ángulos del triángulo no son iguales a dos rectos. Es, pues, evidente que en las cosas naturales lo necesario es lo que llamamos materia y sus movimientos. El físico ha de establecer ambas causas, pero sobre todo la causa final, ya que ésta es causa de la materia y no la materia del fin. El fin es aquello para lo cual, y el principio de la definición y del concepto, como en el caso de los productos 200B artificiales. Así, por ejemplo, si una casa es esto, necesariamente tendrán que ser hechas o existir ciertas cosas, y si la salud es esto, tendrán necesariamente que ser hechas o existir ciertas cosas, y también, si un hombre es esto, serán necesarias ciertas cosas, y si estas, también aquellas. 5. Quizás lo necesario se encuentra también en el concepto de una cosa. Pues si definimos la operación de aserrar como un cierto tipo de división, tal división no se podrá cumplir si la sierra no tiene determinado tipo de dientes, y estos dientes no podrán ser tales si la sierra no está hecha de hierro. Porque también en el concepto hay ciertas partes que son como su materia. Que se cumpla el fin precontenido en la definición o logos de una cosa. Libro 3, resumen. Capítulo 1. Definición del movimiento. Introducción a los libros 3 y 4, el movimiento, objeto fundamental de la física. Distinciones conceptuales. Clasificación de los movimientos según las categorías. Definición del movimiento. Ejemplos de lo potencial y de su actualización. Observaciones sobre lo activo y lo pasivo, y sobre la mutua interacción. Redefinición del movimiento. Precisiones sobre él, en tanto que, y la actualidad transitiva. Capítulo 2. Indeterminación del movimiento. Precisiones sobre lo moviente y lo movido. Defectos de otras definiciones propuestas. ¿Por qué se piensa que el movimiento es algo indefinido? Dificultades de conceptuarlo por su incompleción. Precisiones sobre el moviente y lo movido, la necesidad del contacto, el moviente al mover es modificado. El movimiento como transmisión de una forma. Capítulo 3. El movimiento como actualidad de lo moviente en lo movido. La aporía sobre el sujeto del movimiento. Tesis, el movimiento está en lo movido, pero viene de lo moviente. La actualidad de la gente es una y la misma que la del paciente, pero son diferentes en definición. Las objeciones sobre la identidad y la diferencia se pueden solventar mediante una distinción conceptual. Recapitulación. Capítulo 4.
El infinito. Doctrinas anteriores. Aporías. Necesidad de estudiar el infinito. Doctrinas anteriores. A. La tesis de un infinito en sí. B. Opiniones de los físicos. El infinito como principio. Los 5 argumentos en los que se apoya la creencia en el infinito. Aporías. Significados de infinito y modos según los cuales algo puede serlo. Capítulo 5. No hay un infinito separado ni un cuerpo infinito. No hay un infinito en sí. El infinito no puede ser sustancia ni atributo. Tampoco puede ser principio. Tampoco puede haber un cuerpo infinitamente extenso. 1. Argumento general. 2. Argumentos particulares. A. No puede ser compuesto ni simple. B. Argumento del lugar. Críticas de Anaxágoras. C. Otros argumentos. Capítulo 6. Modo de realidad del infinito. Imposibilidad de negar el infinito. El infinito potencial. El infinito por adición y el infinito por división. Nuevas precisiones sobre el infinito potencial. El infinito por adición no puede superar un todo. El infinito como aquello fuera de lo cual siempre hay algo. Otros corolarios. Capítulo 7. Precisiones sobre las distintas clases de infinito. En las magnitudes solo hay un infinito potencial por división, y en los números solo hay o hay por adición. El infinito no es un género, subalternación entre los infinitos potenciales, el tiempo lo es por serlo el movimiento, y este lo es por serlo la magnitud. El infinito potencial es compatible con la práctica de los matemáticos. El infinito como causa material. Capítulo 8. Refutación de los argumentos en pro de un infinito actual. Contraargumentos. A. Para explicar la generación no hay necesidad de un infinito. B. Hay que distinguir entre estar en contacto y estar limitado. C. El que algo sea pensable no es suficiente para que sea real. D. Tiempo y movimiento son procesos potencialmente infinitos. E. No es posible alcanzar una magnitud infinitamente pequeña ni infinitamente grande. Libro 3. A. El movimiento. Una definición del movimiento. 200b. Puesto que la naturaleza es un principio del movimiento y del cambio, y nuestro estudio versa sobre la naturaleza, no podemos dejar de investigar qué es el movimiento, porque si ignorásemos lo 15 que es, necesariamente ignoraríamos también lo que es la naturaleza. Y después de que hayamos determinado qué es el movimiento, hemos de intentar investigar de la misma manera los problemas posteriores. El movimiento parece ser uno de los continuos, y lo primero que se manifiesta en lo continuo es el infinito. Por esto sucede a menudo que quienes definen lo continuo utilizan la noción de infinito, ya que entienden por continuo lo que es divisible hasta el infinito 190. Además, se piensa que el movimiento es imposible sin el lugar, el vacío y el tiempo. Es claro, entonces, por todo esto y por el hecho de que estas nociones son comunes y universales 191 a todas las cosas de que se ocupa nuestro estudio, que tenemos que examinar cuánto se refiere a cada una de ellas, pues el estudio de lo particular es posterior al de lo común. 25. Comencemos, pues, como hemos dicho, por el movimiento. Las cosas, algunas solo en acto, otras en potencia y en acto, son o un esto, o una cantidad o una cualidad, y de la misma manera en las otras categorías de lo que es. En cuanto a las que son relativas a algo, se dicen según el exceso o el defecto, o según la actividad o la pasividad, o 30 en general, según su 191. Esta no es la definición aristotélica del continuo, cf. 227 10 a 17, 23 la 22, aunque se sigue de ella, cf. 231 a 21-232 a 22. 191. 2. Comunes, y universales,
en el sentido de que todo cuerpo físico está sujeto a movilidad. Está en un lugar, en un tiempo y es continuo, y, como tal, es de alguna manera infinito, aunque para Aristóteles no todo lo real es móvil, localizado y tempóreo. Por ejemplo, las entidades matemáticas 221b3, el protón quinón. Acerca del cielo 279 al 1 a 22. Para la contraposición entre lo común y lo particular, véase anal. Seg. 76 a 37 L1. Capacidad de mover o de ser movida, porque lo que puede mover es tal con respecto a lo que puede ser movido, y lo que puede ser movido es tal con respecto a lo que puede mover. Ahora bien, no hay movimiento fuera de las cosas, pues lo que cambia siempre cambia o sustancialmente o cuantitativamente o cualitativamente o localmente, y, como hemos dicho, no hay nada que sea común a tales cambios y no sea 35 o un, esto, o una cantidad o una cualidad o alguna de las 201ª otras categorías. Así pues, no hay movimiento ni cambio fuera de los que hemos dicho, ya que no hay ninguno que se encuentre fuera de lo que hemos dicho 192. Cada una de estas categorías está presente en las cosas de dos maneras, por ejemplo, con respecto a un, esto, en 5 su forma o su privación, con respecto a la cualidad, en lo blanco o lo negro, con respecto a la cantidad, en lo completo o lo incompleto, y de la misma manera con respecto al desplazamiento en el arriba o el abajo, lo pesado o lo ligero. Por consiguiente, las especies del movimiento y del cambio son tantas como las del ser 193. 10. Y puesto que distinguimos en cada género lo actual y lo potencial, el movimiento es la actualidad de lo potencial en cuanto a tal 194, por ejemplo, la actualidad de lo alterable en tanto que alterable es la alteración, la de lo susceptible de aumento y la de su contrario, lo susceptible de disminución. No hay nombre común para ambos, es el aumento y la disminución. La de lo generable y lo distractible es la generación y la destrucción, la de lo desplazable es el desplazamiento. Que esto es el movimiento se aclara con lo que sigue. Cuando lo construable. 192.3 El protón quinón y los otros principios movientes de las esferas del mundo son sólo actualidades inmóviles. Las entidades ilemórficas, por el contrario, son en potencia y en acto. Algunos, como Spengel, conjeturan una clase intermedia, la de lo que solo es potencialmente, aquello que por su propia naturaleza no puede actualizarse, como es el caso del infinito. En estas líneas se introducen dos piezas básicas del aparato conceptual aristotélico, la distinción dinamis diagonal entelecheia y las categorías. La restricción de los tipos de kínesis a 4 categorías, los demás serían secundarios y derivados, se repite en V1 a 2. 193.4 Aquí parece atacarse la visión platónica de la quinesis como un género supremo, distinto de las cosas que están en movimiento, véase 5 o diagonal 248 a 249b. Así como hay más ser que el ser de las cosas, parece decir Aristóteles, tampoco hay otro movimiento que el de las cosas. Fuera de las cosas, también podría entenderse también, como sugiere Ross, página 536, como fuera de los distintos respectos categoriales según los cuales hay quinesis. 194.5 Etedinameion entelecheia eitoyouton, es la célebre definición de quinesis. En cuanto tal, o en tanto que está en potencia, subraya el carácter dinámico del movimiento, no es simple actualidad, sino un estar siendo actualizado, una actualidad activa. En tanto que decimos que es tal, está en actualidad, entonces está siendo construido, tal es el proceso de construcción, y lo mismo en el caso de la instrucción, la medicación, la rotación, el salto, la maduración y el envejecimiento. Y como en ocasiones una misma cosa puede estar en 20 potencia y en acto, no a la vez y bajo el mismo respecto,
sino como lo caliente en potencia y frío en acto, se sigue que habrá muchas cosas que actúen y se modifiquen entre sí, pues cada una de ellas será a la vez activa y pasiva. Luego el moviente 195 es también naturalmente movible, ya que cuando mueva será movido. Hay algunos que piensan que 25 todo lo que mueve es movido, pero no es así, como se aclarará más adelante 196, pues hay algo que mueve y es inmóvil. El movimiento es, pues, la actualidad de lo potencial, cuando al estar actualizándose opera 197 no en cuanto a lo que es en sí mismo, sino en tanto que es movible. Entiendo el 30, en tanto que, así, el bronce es estatua en potencia, pero el movimiento no es la actualidad del bronce en tanto que bronce, pues no es lo mismo ser bronce que ser algo en potencia. Si fueran lo mismo en sentido absoluto y según el concepto 198, el movimiento sería entonces la actualidad del bronce en tanto que bronce, pero, como sea. 195.6 Introducimos aquí la palabra, moviente, para traducir quinoun, participio presente de quinio. Los traductores latinos lo tradujeron mediante el sustantivo motor, vocablo que, como accidens y otros, solo es propiamente expresivo en su contexto latino, pero en una época motorizada y mecanizada como la nuestra la palabra, motor, sugiere inmediatamente la imagen de una máquina. Los alemanes tienen la ventaja de disponer de Buchen y Bweger, y los ingleses de Movent y Mover. 196.7 258 BLO 267 B26. En Met. 1072 a 26 B3, se afirma que el protón quinouna kineton, primer moviente inmóvil, no mueve físicos las cosas del mundo, sino que solo suscita el movimiento, como objeto de amor y de deseo. 197.8 Reformulación de la definición de kínesis mediante la noción de energía, acentuando así el carácter operativo de la actualización, también se podría traducir por actividad. Para kínesis como energía véase infra 201 B27-202 a 2. El ejemplo del bronce aclara la diferencia entre actualidad estática y actualidad dinámica. Cabe entender también lo potencial como disposición, in casu como disposición para llegar a ser una estatua, energeines en el corpus el vocablo usual para indicar el ejercicio de una disposición. Véase L. Cosman, Aristóteles Definition of Motion, Peronesis 141969, 40 a 62, R. Brage, Note sur la definition du mouvement, NF de Gant type Suffrin, y 10. La Physique de Aristote. Páginas 84 a 105. 198.9 Sobre la mismidad INRE y diferencia en definición, catalogon, véase 202 B5 SS. Cuando las actualidades son diferentes tiene que haber para Aristóteles una diferencia catalogon. En cuanto a la diferencia entre un color y lo visible, aunque coextensivos, cf. acerca del alma 2.7, no se identifican en cuanto a su definición. Para Aristóteles la diferencia conceptual está en sus actualidades, la actualidad de un color qua color es ser un color, y la actualidad de un color qua visible es su ser visto, es decir, conceptualmente la visibilidad es para el color un simbebecos, algo accidental que le sobreviene. Dicho, no son 35 lo mismo. Esto es claro en el caso de los contrarios, ya que 201b poder curarse es distinto que poder enfermar, si no lo fueran, estar enfermo sería lo mismo que estar sano, pero el sujeto del estar sano y del estar enfermo, sea humor o sea sangre, es uno y el mismo. Y puesto que no son lo mismo, como el color no es lo mismo que la cosa visible, es evidente 5t que el movimiento es la actualidad de lo potencial en tanto que potencial 199. Es claro, entonces, que esto es el movimiento, y que una cosa se mueve cuando está en actualidad de esta manera, ni antes ni después. Porque cada cosa particular puede estar a veces en actualidad,
a veces no, como en el caso de Lockenstruebel, y la actualidad de Lockenstruebel en tanto que Kannst-Struebel es el proceso de construcción, porque la actualidad de Lockenstruebel es o el proceso de construcción o la casa, pero cuando la casa existe ya no es Kannst-Struebel, lo que se construye es Lockenstruebel. Esta actualidad, entonces, tendrá que ser el proceso de construcción, y el proceso de construcción es una clase de movimiento. El mismo razonamiento se aplicará también a los otros movimientos. 199.10 se presenta el construir como un ejemplo modélico que ilustra la definición de kinesis. El cumplimiento de Lockenstruebel es la energía de estar construyendo la casa, es decir, una actualidad procesual. Así, kinesis es el proceso de actualización, la estatua en tanto que está siendo esculpida, la casa en tanto que está siendo construida. 2. Indeterminación del movimiento. Precisiones sobre lo moviente y lo movido. Que lo que se ha dicho es aceptable. 15 Se ve con claridad tanto por lo que otros han dicho sobre el movimiento como por la dificultad de definirlo de otra manera. Porque no es posible poner el movimiento y el cambio en otro género. Esto resulta evidente si se examina cómo lo conciben algunos, cuando 20 dicen que el movimiento es alteridad, desigualdad, no ser 200. Pero ninguna de estas cosas está necesariamente en movimiento, ni en cuanto otras, ni en cuanto desiguales, ni en cuanto no ser, ni tampoco el cambio tiene lugar hacia o desde estos más bien que hacia o desde sus opuestos. La razón de que pongan el movimiento en estos géneros está en que el movimiento parece ser algo indefinido, y los 25 principios de la otra serie de opuestos correlativos son indefinidos 201 por ser privativos, pues ninguno de ellos es un esto particular, ni una casualidad, ni alguna de las otras categorías. Una de las razones por las que se piensa que el movimiento es indefinido está en el hecho de que no se lo puede entender en sentido absoluto como una potencialidad o como una actualidad de las cosas, porque ni la cantidad en 30 potencia ni la cantidad en acto se mueven necesariamente. Y se piensa que el movimiento es un cierto acto, aunque incompleto 202, la razón está en el hecho de que lo potencial, cuya actualidad es precisamente el movimiento, es incompleto. De ahí que sea difícil captar qué es el movimiento, porque hay. 211 parece referirse a los pitagóricos y a Platón, cf. Teim 57e, Sog 256d. 201.12-201 se refiere a los pitagóricos, quienes, según Met. 986 a 22 ss. En su lista de 10 principios contrarios en columnas paralelas, Sisto H y I. Encabezada por Peras y Apeiron. Incluyeron el movimiento en Toa Apeiron. Aristóteles redujo las oposiciones a la que él consideró la oposición radical, forma diagonal privación, véase supra I 7. 202.13 Solo hay kinesis mientras la potencialidad está siendo actualizada, se trata, por tanto, de una actualización que en cada momento de su realización es incompleta, inacabada, áteles con respecto a su compleción. Para Aristóteles, una potencialidad solo puede ser entendida mediante la actualidad de la cual depende. En Met. 9.8 se indica que la actualidad es anterior a la potencialidad tanto lógicamente, catalogon, como ontológicamente, cataousian. Así, kinesis no es ni una actualidad ni una potencialidad, sino una mezcla de ambas. Para la relación entre kinesis y energía véase Met. 1048 BL8-35, et. Nick. 1173 a 32 B4, 1174 al 4 B14, un movimiento es un proceso incompleto mientras se está realizando, pero una actividad como el ver es completa en cada momento de su duración, véase también J. Acril, Aristotle's Distinction between Energy and Kinesis, en New Esaon Plato and Aristotle, Editorial Van Brood.
que ponerlo o en la privación o en la potencial y 35 dado en la pura actualidad, pero ninguna de estas solucio ducentésima segunda nes parece admisible. Nos queda entonces el modo que hemos indicado 203, a saber, que el movimiento es una cierta actualidad, una actualidad tal como hemos dicho, difícil de captar, pero admisible. Como se ha dicho, todo moviente también es movido, esto es, todo moviente que sea potencialmente movible y cuya ausencia de movimiento sea reposo, pues en aquello a 5 lo que pertenece el movimiento la ausencia de movimiento es reposo. Porque actuar sobre lo movible en cuanto tal es precisamente moverlo, pero el moviente hace esto por contacto 204, de tal manera que al mismo tiempo experimenta también una modificación. Por eso decimos que el movimiento es la actualidad de lo movible en tanto que movible, y esto ocurre por contacto con lo que tiene capacidad de mover, de suerte que también éste lo experimenta al mismo tiempo. Ahora bien, el moviente aporta siempre una forma, sea un esto determinado, sea una cantidad o una cualidad. 10 y esta forma 205 es el principio y la causa del movimiento cuando el moviente mueve algo, como por ejemplo, lo que es actualmente un hombre produce un hombre de lo que es hombre en potencia. 203 114 20 Lal 0. 204 15 es el célebre principio de que, no hay acción a distancia, solo la hay cuando hay contacto. La tesis de la necesidad del contacto y el principio de acción diagonal-reacción, a toda acción del agente corresponde una reacción de lo movido sobre el agente modificándolo, son considerados en detalle en acerca del agen. Y la CIOUARAR. Y 6. Restricción cosmológica, el cielo, toca, el mundo sublunar y le comunica el movimiento, pero no es afectado por lo movido, mientras los cuerpos del mundo sublunar tienen contactos recíprocos y modificaciones mutuas, los cielos son agentes impasibles. También hay restricciones en lo que respecta a las actividades del alma. El principio del contacto hay que tomarlo junto con otro que se establece en 255 a 34 BL. Siempre que lo activo y lo pasivo están juntos, lo potencial llega a estar en actualidad, aunque también hay excepciones en el campo de la psicología. 205-16 Otro importante principio de la física aristotélica, la forma, eidos, del agente, tokinon, es el origen de la kínesis y se transmite en ella, ejemplo de la generación humana, cf 198 a 28. Para una formulación más clara véase acerca de la gen, y la CIOUARAR. 320 b 17 a 21. 3. El movimiento como el acto de lo moviente en lo movido. En cuanto a la dificultad planteada, es manifiesto que el movimiento está en lo movible, pues el movimiento es la actualidad de lo movible por la actuación de lo que tiene capacidad de mover, y la actuaquincelidad de lo que tiene capacidad de mover no es distinta de la actualidad de lo movible, pues el movimiento tiene que ser la actualidad de ambos. 206. Algo tiene capacidad de mover porque puede hacerlo, y es un moviente porque actualiza realmente, pero la capacidad de actualizar es sobre lo movible. Hay, por lo tanto, una misma actualidad para ambos, así como hay también un mismo intervalo del 1 al 2 que del 2 al 1, y un mismo intervalo entre lo que asciende de A y lo que desciende de A, porque estos 20 son numéricamente 1, aunque su concepto no lo sea, y lo mismo hay que decir sobre el movimiento y lo movido. Pero esto presenta una dificultad conceptual. 207. Quizás fuera necesario que la actualidad de lo activo no sea la misma que la de lo pasivo, pues en un caso es actividad y en otro pasividad, siendo la operación y el fin del primero una acción y la del segundo una pasión. Y puesto que ambos 25 son movimientos, y son distintos, ¿en cuál de los dos sujetos estarán? O A, ambos estarán en el paciente que es movido, o B, la actividad estará en el agente y la pasividad en el paciente. Si se tuviese que llamar actividad a esta última solo será por homonimia.
206-17 En todo movimiento cabe distinguir la actualización de dos potencialidades, la de lo que mueve y la de lo que es movido, pero se trata solo de dos aspectos abstractos o conceptuales de lo que INRE es una única actualidad. La actualización del agente en el paciente es una y misma cosa que la actualización del paciente por el agente. Hay aquí un uso indiferenciado de los vocablos energía y entelecheia, en contraste con el capítulo anterior. Sobre la mismidad toi y pokeimenoia y la diferencia, conceptual, o, en definición, logoi, o, en ser, toyeinai, teiousiai, véase 202b5 ss. 207-18 Aporian logiken. Para el significado de lógicos véase infra 204b4, 10, repr. De Lausanne. 747b27-30. Una dificultad de orden, formal, o, dialéctico, sería la que se hace desde argumentaciones generales, sin recurrir a los principios propios de la ciencia en cuestión. Estas objeciones lógicas son, tendría que haber dos actualizaciones distintas, una activa, poiesis, y otra pasiva, patesis, vocablo aristotélico, solo se encuentra aquí y en Acerca del alma 426-9, con dos productos distintos, poima y patos, y como ambas energía y serían movimientos, si la actualización activa estuviese en el agente lo que mueve sería movido, lo que exigiría otro moviente, etc., y sin ambos movimientos estuvieran en el paciente, éste se movería de dos maneras distintas al mismo tiempo, activa y pasivamente, y si ambos movimientos fueran lo mismo y hubiese una única actualidad, ¿cómo podrían tener una misma energía cosas conceptualmente distintas? Si así fuera, sería lo mismo enseñar que aprender. Ahora bien, si fuese B, el movimiento estaría en lo moviente, ya que se aplica la misma razón a lo que mueve y a lo que es movido. Por lo tanto, o todo moviente será movido, o lo que tenga movimiento no será movido. Pero si fuese A, ambos movimientos estarán en lo que es movido y afectado, tanto la actividad como la pasividad, por ejemplo, el enseñar y el aprender, que siendo dos estarán en el que aprende, y entonces, primero, la actualidad de cada cosa no estará en cada cosa, y, segundo absurdo, una misma cosa será movida con dos movimientos al mismo tiempo, pues que serían estas dos alteraciones de una mis 35 cosa o hacia una misma forma. Pero esto es imposible, habrá una única actualidad. Pero es irracional suponer que 202 ve la actualidad de dos movimientos específicamente distintos sea una y la misma. Porque si estar enseñando fuera lo mismo que estar aprendiendo, y en general una acción lo mismo que una pasión, entonces enseñar sería lo mismo que aprender, y en general actuar lo mismo que padecer, de suerte que aquel que enseñe será necesariamente el que aprenda 5 todo lo que enseñe, y el que actúe será el que padezca. No es absurdo, sin embargo, que la actualidad de una cosa esté en otra, pues el enseñar es la actividad de alguien que puede enseñar, que se ejercita sobre otro y no está separada, ya que es la actividad de uno sobre otro. Nada impide, por lo demás, que haya una misma actualidad para dos cosas 208, no en el sentido de que su ser sea el mismo, sino en el 10 sentido de que lo potencial está referido a lo que está en actualidad. Tampoco es necesario que el que enseñe sea el que aprende, y aunque actuar y padecer fueran una misma cosa no lo serían en el sentido de que la definición de su esencia 209 sea la misma, como la definición de túnica, y la de imation, sino, como hemos dicho antes, en el sentido de que el camino 210 de Tebas a Atenas es el mismo que el de 15 Atenas a Tebas. Porque las cosas que son de algún modo idénticas no lo son en todo lo que les pertenece, sino solo si su esencia es idéntica. Y aunque lo que se enseñe sea lo mismo que lo 208-19 mismidad en número y diferencia en ser, o en definición, formulación aristotélica usual para la identidad y la diferencia. Así,
lo que es ser bronce y lo que es ser potencialmente una estatua son conceptualmente diferentes, aunque in re sean numéricamente idénticos. Sobre esta distinción cf. Supranotas 87 y 88 del libro I 209-20 Precisión sobre la distinción de razón, diferentes en cuanto a la definición de su esencia, ton. Logon ton to tiene inai. 210-21 El ejemplo del camino, quizás un tópico de la academia, recuerda la sentencia de Heráclito, el camino, hacia arriba, hacia abajo, uno y el mismo, Deca 2260. De nuevo, el mismo, significa, numéricamente el mismo, como hemos dicho antes, se refiere a 212 18 a 20. Que se aprenda, aprender no es lo mismo que enseñar, de la misma manera que aunque la distancia entre dos puntos sea una, estar distante en la dirección de A no es una y misma cosa que estarlo en la dirección de A. Hablando en general, enseñar no es primariamente lo 20 mismo 211 que aprender, ni la acción lo mismo que la pasión, sino que la mismidad está en aquello a que pertenecen 212, el movimiento, porque la actualidad de A sobre y la actualidad de por la acción de A son diferentes en definición. Se ha dicho que es el movimiento, tanto en general como en particular, y no es difícil ver cómo hay que determinar cada una de sus especies. La alteración, por ejemplo, es 25 la actualidad de lo alterable en tanto que alterable, o, en términos más conocidos, es la actualidad de lo potencialmente activo y lo potencialmente pasivo en cuanto tales, tanto en general como en cada caso particular, por ejemplo, en los procesos de construir y de curar. Cada una de las otras especies de movimiento se definirán de la misma manera. 211-22 Aquí, lo mismo en sentido primario, significa, lo mismo en definición. Sorprende que se nos presente ahora la mismidad en definición como anterior a la mismidad en número. 212-23 El movimiento es numéricamente el mismo, aunque incluya dos momentos o aspectos distintos, lo que mueve y lo que es movido. Aquí parchein también podría ser entendido como, predicar, igual a, en aquello de lo que se predica. Así, uno y el mismo movimiento puede ser descrito como actividad desde el punto de vista de la gente y como pasividad desde el punto de vista del paciente. B. El infinito. 4 doctrinas anteriores. Aporías. Puesto que la ciencia de la naturaleza 10 estudia las magnitudes, el movimiento y el tiempo, y cada uno de estos es por necesidad o infinito o finito 213, aunque no toda cosa es o infinita o finita, como por ejemplo, una afección 214 o un punto, pues quizás no sea necesario que estas cosas tengan que ser o infinitas o finitas. 35 Convendrá entonces que quien se ocupe de la naturaleza investigue si el infinito es o no es, y, si es, ¿qué es? Un signo de que la investigación sobre el infinito perte 203 anese a esta ciencia está en el hecho de que todos aquellos que parecen haberse ocupado dignamente de esta parte de la filosofía han hablado sobre el infinito y todos lo han entendido como un principio de las cosas. Algunos, como los pitagóricos y Platón, consideran que el infinito es por sí mismo un principio, no algo accidental a 5 otras cosas, sino algo que es en sí mismo una substancia 215. Para los pitagóricos está en las cosas sensibles, pues no consideran que el número sea algo separable, y piensan también que lo que está fuera del cielo es infinito 216. Pero para Platón 217 no hay ningún cuerpo fuera del cielo, ni tampoco las ideas, ya que éstas no están en ningún lugar, y, en 10 cuanto al infinito, afirma que está tanto en las cosas sensibles como en las ideas. Además, los pitagóricos dicen que el infinito es lo par, porque lo par, cuando es abarcado y delimitado por lo impar, confiere a las cosas la infinitud. Un signo de esto, dicen, es lo que ocurre con los números. 213-24 Aunque pueda parecer tema propio de las matemáticas,
La cuestión de si las cantidades de que se ocupa la física pueden ser infinitas es materia interna de la física. La palabra, magnitudes, megete, es utilizada por Aristóteles para significar o bien cantidades físicas, los tamaños de las cosas, o bien los cuerpos considerados cuantitativamente, o bien cantidades abstractas. 214-25 Un patos, affectio. No es finito ni infinito ya que no es cantidad sino cualidad, tampoco un punto es una cantidad, sino su límite. 215-26 Sobre la recopilación y exposición de las opiniones sobre el tema a tratar como parte del método dialéctico, véase. 13-14. En este caso se las clasifica según la manera habitual, toda cosa existente es o sia o sin bebecos, en Met. X1 hay una clasificación similar de las opiniones sobre Toen. 216-27 Sobre los pitagóricos véase 213b-22-25, Met. 985b-23-986b8, 987-9-27. Para la crítica de la tesis pitagórica véase 204-8-34. 217-28 Sobre la concepción platónica del infinito véase a Wedberg, Plato, S. Philosophy of Mathematics, Estocolmo, 1955. Véase también 209b-33-210-2, Met. 987-29-988-4. Pues cuando los nómones 218 son puestos en torno al 1, y aparte, en un caso la figura que resulta es siempre diferente 15 y en otro siempre la misma. Para Platón hay dos infinitos, lo grande y lo pequeño 219. Todos los que estudian la naturaleza ponen como sujeto del infinito una naturaleza que es distinta de los llamados elementos, como el agua o el aire o algo intermedio 220. Pero ninguno de los que ponen un número finito de elementos piensan que estos sean algo infinito. ¿Y cuántos ponen infinitos elementos, como Anaxágoras con la Someome 20 Rías 221 y Demócrito con la Panspermia 222 de las figuras? Afirman que el infinito es un continuo por contacto. Anaxágoras afirma, además, que una parte cualquiera de un todo es una mezcla 223 semejante al todo, porque ve que cualquier cosa se genera de cualquier cosa. Esta parece ser 25 la razón por la cual afirma que hubo un tiempo en el que todas las cosas estaban juntas 224, por ejemplo, esta carne y 218-29 El gnomon era la escuadra utilizada por los carpinteros para medir los ángulos rectos. Aquí se da por supuesto el método pitagórico de representar los números mediante puntos en esquemas geométricos. Así, en el primer caso, si se colocan sucesivos gnomones con números impares en torno a un punto, el resultado es siempre la misma figura. Para el segundo caso encontramos distintas interpretaciones, en especial sobre Kai Choris, véase th. Ead, Greek Math. Y, páginas 82-83, Ross, O.C., páginas 542 a 545. Sea como fuera, lo que se quiere indicar es que lo divisible o ilimitado, lo par, da origen a una pluralidad de cosas, pero lo que es indivisible, es decir, lo que limita, da origen a la unidad. 219-30 Sobre lo grande y lo pequeño véase infra 206b-27-33, véase también la larga nota de Rosa. Met. 987b-20. 220-31 Con agua, se refiere a Tales, con aire, a Anaxímenes y a Diógenes de Apelounye, en cuanto a algo intermedio entre estos, cf. Acerca del cielo 303 BL2, acerca de la genilación Uarar 332 a 20, Met 989 al 4, Seller y Dils,
apoyándose en Sexto, contra los matemáticos 9360, conjeturan que puede referirse a Ideo de Himera, discípulo de Anaxímenes. 221-32 sobre Homo y Homeres, véase supra nota 48 del libro I. Este vocablo no se encuentra en los fragmentos que nos quedan de Anaxágoras. Algunos conjeturan que puede haber sido una invención de Aristóteles, véase Guthrie, Hist. Phil. Gramo, 11, 333 a 335, Ross, Med. y 132. 222-33 El término panspermia no tiene equivalente en nuestras lenguas. La idea expresada es la de que los átomos son las semillas, espermata, de todas las cosas. 223-34 Anaxágoras parece haber supuesto que en cualquier parte material hay una mezcla, migma, homogénea, porque si cualquier cosa puede emerger de una parte cualquiera, esa parte tendrá que ser una mezcla indiferenciada de toda clase de materia. 224-35 Así, según Aristóteles, Anaxágoras pensó que con anterioridad a la actividad diferenciadora del nous o mente, hubo un tiempo en que el estado de la materia era el de una masa confusa e ilimitada. Sobre la interpretación aristotélica de Anaxágoras véase M. Scofield, Anesaón. Este hueso, y así cualquier otra cosa, por lo tanto todas las cosas y también al mismo tiempo. Porque, según él, hay un comienzo de la separación no solo para cada cosa, sino también para todas. Y como lo generado se ha generado de un cuerpo semejante, y hay una generación de todas las co-30s, aunque no simultáneamente, tiene que haber un principio de esta generación, un principio único, que Anaxágoras llama inteligencia. La inteligencia opera mediante el pensamiento a partir de un cierto principio. Así, necesariamente en algún tiempo todas las cosas estuvieron juntas y en algún tiempo comenzaron a ser movidas. Demócrito, por su parte, niega que los cuerpos primero se hayan engendrado entre sí. Para él el cuerpo común 225 es 203 ve el principio de todas las cosas, diferenciándose éstas en magnitud y figura. Es claro, entonces, según estas consideraciones, que la investigación sobre el infinito concierne a los físicos. Todos ellos tienen buenas razones para poner el infinito como un principio 226, ya que piensan que nada puede existir en vano, 5 ni puede tener otro poder que no sea el de un principio, porque toda cosa o es un principio o proviene de un principio, pero del infinito no hay principio, ya que entonces tendría un límite. Además, en cuanto principio, sería ingenerable e indestructible, ya que todo lo generado tiene que alcanzar su fin, y hay también un término de toda destrucción. Por eso, 10 como decimos, parece que no tiene principio, sino que es el principio de las otras cosas, y a todas las abarca y las gobierna 227, como afirman cuantos no admiten otras causas además del infinito, como el nous o el amor, y que es lo divino, pues es inmortal e imperecedero. 228, como dice Anaximandro y la mayor parte de los fisiólogos. Anaxágoras, Cambridge, 1980, páginas 52 a 67. 225-36 El principio infinito de Demócrito, según Aristóteles, no sería la multiplicidad infinita de átomos moviéndose en un vacío infinito, sino más bien, el cuerpo común, tokoinon soma, de todos los átomos. 226-37 Breve exercicio dialéctico sobre la hipótesis del infinito, si lo hay tiene que ser el archi de todo, y como tal ingenerable e indestructible. Cf. Los significados de archi en Met. V1, básicamente el de, aquello de lo cual se origina algo, estrechamente relacionado con to y katinose. Provenir de, proceder de, mel. V24. Si hubiese una génesis o destrucción del infinito tendría que cumplirse en un tiempo infinito,
cf. acerca del cielo 274b33-275b4, lo cual es imposible. Como indica Cornford, la forma de este argumento recuerda la prueba de la inmortalidad del alma de Platón, Fedro 245d. 227-38. El vocablo se encuentra en Heráclito, Efar 41, y en Parménides, Efar 12.3, pero como indica Ross, página 546, es más probable que la expresión Periecheina Pantakai Bernan se refiera a Anaxímenes, Efar 2. 228-39. Dils toma estas palabras como una cita de Anaximandro, CFDK 12.3. La creencia en la realidad del infinito proviene principalmente de 5 razones. 229, 1, del tiempo, pues en infinito. 230, 2, de la división de las magnitudes, pues los matemáticos también hacen uso del infinito. 231, 3, si hay una generación y destrucción incesante es solo porque aquello desde lo 20 cual las cosas llegan a ser es infinito. 232, 4, porque lo finito encuentra siempre su límite en algo, de suerte que si una cosa está siempre necesariamente limitada por otra, entonces no podrá haber límites últimos. 233, 5, pero la razón principal y más poderosa, que hace que la dificultad sea común a todos, es esta, porque al no encontrar nunca término en nuestro pensamiento, se piensa que no solo el número es 25 infinito, sino también las magnitudes matemáticas y lo que está fuera del cielo. 234, y al ser infinito lo que está fuera del cielo, se piensa que existe también un cuerpo infinito y un número infinito de mundos, pues, porque habría algo en una parte del vacío más bien que en otra. De ahí que se piense que si hay masa 235 en alguna parte tiene que haberla en todas partes. Y también, que si hay un vacío y un lugar infinitos, tendrá que haber también un cuerpo infinito, por 30 que en las cosas eternas no hay ninguna diferencia entre poder ser y ser. 236. Pero la teoría del infinito plantea dificultades, porque tanto si suponemos que existe como que no existe se siguen muchas consecuencias imposibles. Además, si existe, ¿de qué modo existe? Como una sustancia o como un atributo esencial de alguna naturaleza. O de ninguno de estos modos, aunque hay sin embargo algo infinito o cosa infinitas en número. Ahora, el principal problema que ha de examinar un Físidus centésima cuarta COU es si existe. 229-40. La crítica de estas razones en pro del infinito se darán en 208 a 5-23. 230-41. Que el tiempo sea apeiros, es decir, sin comienzo ni fin, es doctrina que se mantendrá en 8. 251 a 8-252 a 5. 231-42. Los matemáticos suponían que las líneas y planos podían ser divididos ad infinitum. 232-43. La visión de que aquellos de lo cual emergen incesantemente todas las cosas es un fondo universal e infinito, apeiros, se atribuye a Anaximandro. 233-44. Esto es, suponer un límite espacial implicaría la existencia de algo más allá del límite, por tanto no puede haber tal límite. 234-45. Sería el argumento de que siempre es posible concebir un plus, tanto en los números y en las figuras geométricas como en el tamaño del mundo, también, que lo que está fuera del cielo, o mundo, es infinito, hipótesis pitagórica, o que hay infinitos mundos, hipótesis atomista. 235-46. Cornford observa, nota a de Locke, que, según Diógenes Laercio, 9, 44, la palabra oncos fue utilizada por Demócrito como sinónimo de átomo. 236-47. Argumento atribuido a Arquitas, si más allá del universo hay un vacío infinito, este tendría la
posibilidad de contener un cuerpo infinito, pero como en lo que siempre es no hay diferencia entre posibilidad y realidad, tendría que existir un cuerpo infinito. Cf. Eat, Greek Matem. 1.214, véase también acerca del cielo 279 11 a 17. Una magnitud sensible que sea infinita. Así pues, tenemos que determinar, ante todo, los distintos sentidos del término, infinito, 237. 1. En un caso llamamos infinito a lo que es imposible recorrer, porque por su propia naturaleza no puede ser recorrido, como una voz, que es invisible. 2. En otros, lo que se puede recorrer, pero sin llegar a un término, o a, lo que difícilmente puede ser recorrido, o b, lo que naturalmente admite ser recorrido, pero no puede ser recorrido o no tiene límite. Además, todo lo que es infinito puede serlo o por adición o por división o por ambos. 237-48 Un vez más, de acuerdo con el método dialéctico, top. Y 15, se distinguen los significados del término en cuestión. No hay que tomarlos como definiciones de infinito. 5. No hay un infinito separado ni un cuerpo sensible infinito. Ahora bien, es imposible que lo infinito sea separable de las cosas sensibles y sea algo en sí mismo infinito. Porque si lo infinito mismo 238 no fuera una magnidietud ni una pluralidad, sino una substancia y no un atributo 239, sería entonces indivisible, porque lo divisible es o una magnitud o una pluralidad. Pero si es indivisible no es infinito, salvo que fuese como la voz que es invisible. Pero los que afirman la realidad de lo infinito no dicen que sea de esta manera, ni es eso que buscamos, sino lo infinito como, lo que no puede ser recorrido. Pero si lo finito existe como atributo nunca podrá ser, en tanto que infinito, un elemento constitutivo de las cosas, como tampoco lo invisible lo es del lenguaje, aunque la voz sea invisible. Además, ¿cómo es posible que exista el infinito mismo, si ni existen el número mismo ni la magnitud misma, de los que el infinito es de suyo una propiedad 240? La necesidad de que exista este infinito es aún menor que la del número o la magnitud en sí. Es también evidente que no es posible que lo infinito 20 exista como un ser en acto o como una substancia y un principio. Porque cualquier parte que se tome de él sería infinita, si es divisible en partes 241, ya que si lo infinito es una sustancia y no un atributo de un sujeto, la esencia del infinito sería lo mismo que lo infinito. Por consiguiente, 25 será o indivisible o divisible en partes. 238-49 Auto-apeiron, expresión de corte platónico, similar a autotoen, el uno mismo, autoto. Agaton, el bien mismo, etc. La crítica se dirige ahora a la concepción atribuida, 203-4, a Platón y los pitagóricos de un infinito mismo, en tanto que, separado, cf. La crítica del uno mismo, en Met. X2, y la de los números subsistentes en Met. 13-14. El procedimiento aristotélico es aquí, una vez más, el de una reductio ad absurdum. 239-50 Nótese la reducción aristotélica del problema a su propio lenguaje, o es o sí a o es. Sin bebecos, y de ambas alternativas resultan consecuencias imposibles. 240-51 Si es una propiedad, patos, de un número, no puede ser un elemento, o un principio, sino solo un atributo. Ahora, ¿existen realmente números en sí o magnitudes en sí que sean elementos y principios de las cosas? Para la crítica de tales entidades de los pitagóricos véase Met. 13-2, 6-9, 14-2-3. 241-52 Continúa la reductio.
Sea o no divisible, la hipótesis conduce a contradicciones insalvables. El infinito solo puede existir per accidens, como un atributo. Fin cuarta parte. Importante. Este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.